Hola a todos, mi nombre es Harold Mori de ChinaBit y en este video no vamos a hablar de alguna feria o mercado mayorista que estemos visitando dentro de China, sino vamos a revisar una nueva amenaza que ha surgido y ha sido declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a responder varias preguntas que nos han hecho llegar y para responderlas nos hemos documentado para darles respuestas que tengan base sólida y no generen confusión y caos que se está generando últimamente. También vamos a presentar nuestra experiencia en China y revisaremos la evolución del virus y las medidas que se han tomado para su control para que pasara de ser una amenaza para el país a ser un virus controlado. Sin mucho más que decir, comencemos. Este coronavirus, conocido como COVID-19, surgió a finales del 2019 en la ciudad china de Wuhan y se ha extendido rápidamente por todo el mundo, con un número de infecciones que supera los 110.000. El contagio de este virus, que causa una enfermedad pulmonar, preocupa a los expertos de salud de que pueda rivalizar con algunas de las pandemias más devastadoras de las últimas décadas. Mientras tanto, el brote está causando confusión en la economía global y en los mercados financieros, así también como en el ámbito social. ¿Qué hace que el coronavirus sea tan preocupante? El virus se ha descrito como invisible o engañoso, porque muchas personas infectadas están lo suficientemente bien como para realizar sus actividades diarias y sin saberlo la transmiten a otros. Un reporte del 3 de marzo de la Organización Mundial de la Salud señala que la tasa de mortalidad es de alrededor del 3.4%. Sin embargo, estos números no son confiables en las primeras etapas de un brote. Algunos expertos en modelos de enfermedades proyectan que cientos de miles de personas están realmente infectadas, la mayoría de las cuales ni siquiera saben que la tienen. Otro estudio publicado el 10 de febrero estimó que la tasa de mortalidad sería de 1% una vez que se cuenten todos los casos, incluidos aquellos con síntomas leves o sin síntomas. ¿Cómo se compara esta enfermedad con otros brotes de enfermedades? Debemos destacar que el COVID-19 no es el único coronavirus que ha aparecido en nuestra historia. Otro coronavirus relacionado mató el 9.5% de los pacientes en la epidemia 2002-2003 conocida como síndrome respiratorio agudo severo o SARS. Otro conocido como MERS-CoV provocó la muerte del 34% de los 2.499 casos registrados en el 2012. Sin embargo, la diferencia con estos brotes es que los virus no se transmitieron de una persona a otra de manera tan eficiente como parece hacerlo este nuevo virus. En la peor pandemia de la historia reciente, se estima que 50 millones de personas murieron en la pandemia de la influenza en 1918, conocida como la gripe española. Es por ello que a pesar de que el COVID-19 tenga una tasa de mortalidad baja, se está poniendo énfasis en que no se propague en toda la población. ¿Cuáles son los síntomas del virus? Los síntomas comienzan a aparecer en promedio de 5 a 6 días después de la infección, aunque algunos reportes indican que tiene un periodo de incubación de 14 días. El virus parece causar una enfermedad leve que dura aproximadamente 2 semanas en niños, adolescentes y adultos jóvenes, en la mayoría de los casos, y una enfermedad potencialmente más grave que dura de 3 a 6 semanas en personas mayores. Los primeros signos notificados con frecuencia son fiebre, tos seca, cansancio y producción de flema, lo que en muchos casos se puede confundir con una gripe común. El peligro comienza cuando llega a los pulmones. 1 de cada 7 pacientes desarrolla dificultad para respirar y otras complicaciones graves, mientras que el 6% se vuelve crítico. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, estos pacientes suelen sufrir fallas en los sistemas respiratorios. En casos severos, los estudios sugieren de que el virus invade las células en el tracto respiratorio inferior, causando dificultad para respirar, inflamación y congestión asociadas con la neumonía. En otro estudio más temprano, más de una cuarta parte de los pacientes hospitalizados desarrollaron una complicación conocida como síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Quién tiene mayor riesgo de complicaciones? Según un reporte, al parecer los ancianos y aquellos con otros problemas de salud graves son los que tienen mayor riesgo. Tenemos que destacar que muchas de las muertes han sido en pacientes con enfermedades subyacentes. Un estudio chino de 72.000 casos encontró que la mayoría de las muertes ocurrieron en pacientes mayores de 60 años, mientras que en el total de los casos confirmados, el 81% fueron leves, el 14% graves y el 4.7% críticos. ¿Cómo se contrae el virus? Uno se infecta al entrar en contacto con gotas o partículas que contienen el virus, que se emiten cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotas se pueden transferir directamente a otras personas en las proximidades o por medio de las manos y superficies. Todavía no se sabe cuánto tiempo sobreviven las superficies, pero los estudios preliminares sugieren que los coronavirus pueden permanecer infecciosos unas pocas horas a unos pocos días. A pesar de que los desinfectantes siempre lo matan, existe un riesgo teórico de que el virus se pueda propagar más lejos a través del aire en pequeñas partículas conocidas como aerosoles. Por otro lado, las personas que todavía están incubando el virus y no muestran síntomas pueden transmitirlo. Es por ello que las autoridades de salud están preocupadas por lo que se conoce como propagación comunitaria, donde el virus comienza a circular libremente entre las personas fuera de los contactos conocidos con otros pacientes.
Un estudio del brote a bordo de un crucero estimó que el R0 para el COVID-19 sería de 2.28 durante las primeras etapas. Eso lo haría más infeccioso que la gripe estacional, que tiene un R0 de aproximadamente 1.3 y mató a unas 61.000 personas en los Estados Unidos en la temporada 2017-18. ¿Cuál es el porcentaje de mortandad del virus? Como comentamos anteriormente, se ha estimado que el virus tiene un ratio de mortandad de entre 1 y 3%. Pero para tener un mejor entendimiento, se debe tener los números exactos de cuánta gente tiene el virus y no se ha detectado. En ese caso, el porcentaje de fallecimiento por el coronavirus tendería a ser menor al que se tiene. Además, debemos de indicar que la mayoría de casos son de pacientes que ya tenían enfermedades subyacentes y con pocas defensas. ¿Es posible tener el coronavirus y no presentar síntomas? A pesar de que hay mucha gente que tiene los síntomas y muchas veces presentan cuadros críticos, existe gente contagiada que no presenta ningún síntoma. Este segundo caso es mucho más significativo del que presenta los síntomas, y por ello es difícil de contabilizar la gente que realmente está contagiada. Por otro lado, debemos destacar que a pesar de que una persona no presente síntomas pero esté contagiada, puede seguir la cadena de contagio. ¿El uso de mascarillas o gel desinfectante evitará que nos contagiemos? Todas las acciones que se tomen, tipo mascarillas o gel desinfectante, tratan de reducir la probabilidad de contraer el virus en un ambiente contaminado. Hasta el momento, no existe una cura para el COVID-19, por lo tanto, lo único que nos queda es reducir al mínimo el riesgo de contagio y propagación. Respecto a qué mascarillas comprar, se deben considerar las mascarillas con estándares N95. La importancia de ellas recae en que crean un sello hermético contra la piel que impide el paso de las partículas en el aire, incluidos agentes patógenos. Su efectividad ha sido probada contra partículas de hasta 0.3 micras de diámetro, y a pesar de que se ha encontrado que las partículas del coronavirus miden entre 0.05 y 0.2 micras, generalmente se transmiten por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por contacto directo con secreciones infectadas. Entonces, en este escenario las mascarillas N95 sí funcionan, pero repetimos, para reducir el riesgo de contagio. Por otro lado, se sugiere que no se acapare con ellas y no se las consuma de manera indiscriminada. Y también se recuerda que la mayoría de mascarillas que se comercializan no presentan los estándares requeridos, además de que son descartables y no se deberían de reutilizar. ¿Lavarse las manos ayuda a prevenir el coronavirus? Sí, al lavarse las manos uno disminuye las probabilidades de contraer el virus. Aparte de ello, hay que acostumbrarnos que al toser o estornudar debemos hacerlo utilizando el antebrazo, más no las manos, ello para evitar que este u otros virus se propaguen a través del contacto. Si presento los síntomas, ¿debo ir al hospital más cercano de manera urgente? No. Para ello, cada país está disponiendo de una línea exclusiva para posibles pacientes de coronavirus, para poder hacer el descarte y traslado de manera adecuada a los pacientes que se indiquen como portadores del virus. Ello con el fin de evitar de que el virus se propague en las salas de los hospitales, donde existen pacientes de mayor riesgo de perecer si es que son contagiados. ¿Qué están haciendo las autoridades? Ahora vamos a ver qué es lo que se está haciendo en China y qué tan posible es de replicar esto en nuestros países. Hace poco nos tocó salir por trabajo y pudimos experimentar los controles para salir y para entrar a la ciudad. Shanghái, para darnos una idea, es una ciudad de 24.4 millones, donde gracias a los controles que hubieron, el virus no se propagó a la velocidad que sí se hizo en ciudades como Wuhan. Los controles dentro de la ciudad hasta el día de hoy son exhaustivos, como por ejemplo la medición de temperatura, el llenado de formularios para saber si es que estás enfermo, el vestir una mascarilla al entrar a los servicios públicos tipo metro, taxi, buses u otros y hasta en oficinas. Por otro lado, el sistema de tracking con el celular permitió a las autoridades saber que si se confirmaba una persona portadora del virus, todas las personas que estuvieron en el mismo avión, tren u otro servicio público sean monitoreadas para saber si desarrollan la enfermedad. El número de casos nuevos ha disminuido drásticamente desde que China impuso una cuarentena a la ciudad de Wuhan y a más de una docena de otras ciudades a fines de enero, sellando a unas 60 millones de personas. Además, se construyeron nuevos hospitales de campaña desde cero en solamente días. Con el virus apareciendo en más lugares, los funcionarios comenzaron a cambiar su objetivo de detener su propagación a prepararse para ello en medio de escasez de pruebas, kits, mascarillas y otros equipos. Italia, el país más afectado de Europa, es el primero en hacer un bloqueo nacional para evitar la propagación. Por otro lado, muchos países están negando o restringiendo la entrada para no ciudadanos que llegan de China, partes de Europa, Corea del Sur e Irán. En muchos países se han cancelado las clases de manera indefinida y una alternativa que están teniendo ellos es recibir clases a través de internet.
A nivel mundial, los gobiernos están analizando una combinación de donaciones en efectivo, exoneraciones de impuestos y transferencias para contrarrestar el impacto del virus en la economía. La Organización Mundial de la Salud la declaró como pandemia y pidió una designación que pueda ayudar a movilizar respuestas internacionales. Por otro lado, el Banco Mundial ha designado 12.000 millones de dólares en ayuda contra la lucha contra el virus. ¿Qué pasa en las economías? Por un lado, el sector más afectado será el turismo, ya que muchas aerolíneas están cancelando sus vuelos, mientras otras están dando la opción de devolución de los pasajes sin ninguna comisión. Las intenciones de viaje han disminuido en todos los destinos, y la recepción de turistas en todos los países está siendo limitada. Ahora que se acerca el feriado largo por Semana Santa, será este el que nos permitirá observar las verdaderas repercusiones del virus en el sector. Recordemos que en América Latina, el peso del turismo representa una porción significativa del PIB, y en países como Perú, este sector representa alrededor del 10% del mismo. En China, otro de los sectores que se vieron afectados fueron los restaurantes y bares, donde el gobierno chino, con el fin de evitar la propagación del virus, ordenó a que se cierren temporalmente o indicó horarios de trabajos cortos, en donde la concentración de gente era lo que se quería evitar. Los restaurantes de comida rápida atendían también, pero solo con el servicio para llevar, en donde no puedes entrar al recinto, sino que pides desde afuera utilizando las pasarelas de pago tipo WeChat o Alipay. El problema de tener tu almuerzo para llevar es que debido a las restricciones de estar en lugares públicos con mascarilla, no existe otro lugar para comer sin quitarte la mascarilla que no sea tu casa. Es decir, se volvía inviable. Las interrupciones en las cadenas de suministro han frenado la actividad económica, especialmente en China y en muchos de sus socios comerciales. Recordemos que China tiene los puertos más importantes del mundo y el parar la producción o la cadena de suministros hará que gracias a la escasez de productos los precios también aumenten. Esta es una buena oportunidad para impulsar la industria en las economías de cada país. Por ejemplo, en Lima, Perú, tiene el Emporio Comercial Textil de Gamarra, el cual puede impulsar su industria y fortalecer los canales de distribución aprovechando la falta de abastecimiento de la mercadería china. Si bien es cierto que existen perdedores, también existirán ganadores. En China, los sectores que se impulsaron más fuerte fueron los de reparto, ya que la gente, al no querer salir, prefería comprar comida o pedir sus productos por internet. De manera similar, los vendedores de mascarillas o farmacias han incrementado sus ingresos, ya que muchas veces, gracias a la confusión, se ha generado escasez. Otra de los ganadores fueron las plataformas de streaming o videos y las plataformas de juegos en línea, los cuales incrementaron las ventas de sus membresías y productos. Ello, gracias a que la gente prefería estar en casa en vez de salir. Las agencias de noticias, por otros lados, han incrementado el tráfico de sus sitios web, vendiendo noticias muchas veces alarmistas y que no tienen una fuente confiable. El poner en cuarentena una ciudad y por ende no permitir el libre tránsito de personas por razones sanitarias no solamente es una decisión política, sino también social y económica. Se debe revisar si existen leyes que protejan a los trabajadores para poder trabajar desde casa. En el caso de los que trabajan desde oficinas se puede lograr. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con los mozos de los restaurantes, cajeros de los bancos y supermercados? Son las preguntas que se deberían de plantear antes de tomar alguna decisión. Recordemos que Latinoamérica también se caracteriza por el empleo informal, o como le decimos en Perú, los cachuleos. Existe gente que recauda en el día a día lo suficiente para vivir, o a veces incluso no llegan a ello. Este será el sector mucho más afectado, ya que no existe ninguna ley que los ampare. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió que la crisis del COVID-19 representa el mayor peligro para la economía mundial desde la crisis financiera de hace más de una década. Los mercados mundiales han sufrido algunas de las caídas más pronunciadas en años en medio de toda la incertidumbre. Y en Latinoamérica, las monedas perdieron valor respecto al dólar al confirmarse los primeros casos de coronavirus. Desde China, les pedimos que mantengan la calma. El virus en su mayoría ataca de manera crítica a personas mayores, y a pesar de que no existe una cura, existe un gran porcentaje que se ha curado solamente a través de su sistema inmunológico. Para ello, les sugerimos comer de manera balanceada y tomar bastante agua. Si no es necesario, eviten salir y exponerse al virus. Eviten dar la mano o besos en la mejilla al saludar y lavarse las manos de manera adecuada al llegar a casa. Además, no acamparen con todos los productos de primera necesidad si no los necesitan, ya que esto generará una escasez innecesaria. Recordemos que Latinoamérica es una región con altos índices de desigualdad, que si bien es cierto existe gente que puede comprar a su antojo productos que no necesitan, existe también gente que no tiene para sobrevivir, y al incrementarse los precios, ellos serán los que más sufran. También debemos recordar que existe mucha gente que está llevando largos tratamientos contra enfermedades, y al encarecerse los productos, ello hará que empobrezcan mucho más. Desde acá, le decimos que es momento de unirnos y pensar en los demás para evitar el contagio de la enfermedad y la subida de precios por la especulación. En un siguiente video les explicaremos cómo es que aún se sigue trabajando en China y qué medidas se está tomando para que la fábrica del mundo no deje de producir. Si te gustó este video y lo encuentras informativo, compártelo. Y si quieres saber más de China, sus mercados mayoristas y sus ferias, no olvides de seguirnos. Gracias y hasta la próxima.